Me sale que no hay audio. Se le escucha, doctora. ¿Sí? Sí, sí. Es que alguien decía no hay audio. Ok, ya, váyanse a la reacción uno, por favor. Y es que como no voy a poder, no sé cómo habilitar el cursor aquí en... Pero a ver, Sebastián, me va a tener que... Ya. Ya. Eh, mm, entonces luego volvemos y le explico en la diapositiva anterior, que ahí está todo el... Ahí, ajá, en esa diapositiva están las 5 reacciones químicas que ocurren en el citoplasma cuando a partir de un glucógeno persistente ingresan más moléculas de glucosa a unirse. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, volvemos a esa cuando le diga, avanza a la siguiente diapositiva y esa es la primera reacción. Entonces, como les indicaba, independientemente, cualquiera sea la vía de utilización de la glucosa, esta primera reacción química se debe llevar a cabo, que es la fosforilación de la glucosa. Entonces, ¿qué se consigue con esta reacción química? Que la glucosa no se salga de la célula. Entonces, en esta primera reacción, la glucosa es fosforilada gracias a la enzima, si estamos hablando en hígado y células betas del páncreas, es la glucoquinasa. Y si estamos hablando de las otras células, las Recording in exocintas. progress. Tal vez Sebastián me va siguiendo con su cursor lo que digo. Ok. Ya. Ahora, para que esta enzima, que es una fosforilasa, una sinasa, pueda cumplir adecuadamente su función, dijimos que necesitábamos un cofactor, un metal, ¿no? Un ion metálico o un ion, el magnesio. ¿Sí? ¿Y quién dona el grupo fosfato? El ATP. Entonces, como dona un grupo fosfato, queda como ADP. Y bueno, el producto, esta reacción, como hay gasto de energía, esta reacción es irreversible. ¿Y qué forma? Glucosa 6-fosfato. Entonces, independientemente, cualquiera sea la vía, esta reacción sí o sí es importante. En la segunda etapa, ¿ya? La segunda reacción, también, la, en la segunda reacción actúa una fosfoglucomutasa y la reacción es reversible. Entonces, lo que hace esta enzima es solamente cambiar de posición el grupo fosfato, que inicialmente estaba en el carbono 6, y lo cambia y lo posiciona en el carbono 1. Y entonces esta reacción es reversible, dijimos, y aquí el producto es glucoso no fosfato. ¿Ya? Dame la siguiente. Ya. Aquí la tercera reacción es activación de la glucosa. La enzima es la glucosa 1-fosfato uridil transferasa, también denominada enzima pirofosforilasa. Entonces, glucosa 1-fosfato uridil transferasa. Ahora, ¿qué hace esta enzima? A esta glucosa 1-fosfato transitoriamente le va a unir un grupo fosfato a nivel también del carbono 1 y la molécula de alta energía que se une es el uridín trifosfato. Como le está donando un grupo fosfato transitoriamente, entonces se activa la molécula y ya se denomina uridín, uridín difosfato glucosa, ¿ya? El producto, UDPG dice. ¿No? Entonces, como el uridín trifosfato le dona un grupo fosfato y transitoriamente toda la molécula se une a la glucosa 1-fosfato, me forma uridín difosfato glucosa de forma activada. Y luego, en esta misma reacción, sale el grupo fosfato, ambos, y sale como pirofosfato inorgánico. Fíjense, dice más PPI
pirofosfato inorgánico. Esta reacción es irreversible. ¿Sí? La siguiente reacción. Ya, entonces, como les dije, salía el el pirofosfato, ¿sí? El, el pirofosfato inorgánico y me quedaba glucosa, ¿no? Y como se gastó un fosfato, entonces ese uridín trifosfato queda como uridín bifosfato y glucosa. Ahora, esta glucosa es llevada al glucógeno persistente y lo adiciona, esta glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa, lo adiciona la molécula de glucosa, pero a nivel de la, eh, de la cadena principal de glucosa en enlace alfa 1,4, siempre en enlace alfa 1,4. ¿Ya? ¿Siga? Y en la quinta reacción, ya, si se dan ustedes cuenta ahí, en esta diapositiva muestra, ¿no?, que la glucógeno sintasa lleva la molécula de glucosa y lo está mostrando en la cadena principal, pero siempre en unión alfa 1,4. ¿Ya? Ahí. Entonces, ya en las ramificaciones, la enzima ramificante, eso se denomina, es una glucantransferasa porque esta enzima lo que hace es llevar glucosa, pero ya no la unión alfa 1,4, sino a la unión alfa 1,6, que lo está mostrando, fíjense. ¿Dónde? En la unión 1,6. Entonces, la glucógeno sintasa, glucógeno sintetasa, introduce en un glucógeno persistente la glucosa, pero en cadena principal en unión alfa 1,4. Y ya la enzima ramificante glucantransferasa lo va a llevar a meter la glucosa a nivel de la unión en los puntos nada más, punto de ramificación que vendría a ser la unión eh, 1,6, alfa 1,6. Entonces, de esta forma se crean ramificaciones porque el glucógeno es una estructura muy ramificada, donde hay cadena principal, primaria, secundaria, y cada 10 moléculas de glucosa hay una ramificación. 10 moléculas, otra ramificación. Van saliendo ramificaciones. Lo siento, como yo no tengo control, no puedo seguir mi cursor y Sebastián me está tratando de seguir como puede. Ya, tal vez la siguiente diapositiva, no, volvamos, esta es más compleja. Ya, volvamos a la primera, a la que le dije que es un resumen. Ahí. Trate de seguirme, hijito, por favor. ¿Ya? Sebastián, ¿ok? Claro, doctora. Y entonces, se ve que hay un glucógeno persistente, dice glucógeno ahí, ¿sí? Este de aquí, ¿verdad? Sí, ese de ahí. Entonces, fíjense, lo que hemos visto es que la glucógeno sintetasa, ¿dónde metía la glucosa? A ver, muéstrele. ¿En qué unión? Ahí dice alfa 1,4. Usted con su cursor es alfa 1,4. Ahí va introduciendo. Y la glucantransferasa o enzima ramificante que le decía, ¿a dónde mete? ¿A qué nivel? ¿Dónde? Enlaces alfa Alfa 1,6. 1, alfa 1,6. Ya porque el glucógeno es una estructura bien ramificada. Entonces, primera reacción, fosforilación de la glucosa. Dijimos que esta reacción sí o sí se debe llevar a cabo el gasto de energía. ¿Ya? Es catalizada por la isocinasa y la glucoquinasa, dependiendo qué célula sea. Y necesita magnesio como cofactor y el ATP dona el grupo fosfato. Luego viene una fosfoglucomutasa que muta, nada más cambia de posición del carbono 1 al carbono 6 y de glucosa 6 fosfato tenemos glucosa 1 fosfato.
En la tercera reacción se activa la glucosa con la unión, eh, del uridín trifosfato, y se ve el muñequito que está donando el grupo fosfato también en el carbono 1. Y esta misma enzima, la pirofosforilasa, le dije que era su nombre, ¿recuerdan? Eh, pero también denominada uridín difosfato, ¿ya? Y ya, esta enzima hace de que transitoriamente la glucosa se active porque el grupo fosfato del uridín se une a la molécula. Y tenemos uridina difosfato glucosa. Y una pirofosfatasa lo que hace que salga ese grupo, los dos fosfatos de la glucosa, a ver, muéstrelo, eso salga y se libere como pirofosfato. Entonces, ¿qué me queda ahí? Glucosa, solo glucosa. Y entonces la glucógeno sintetasa o glucógeno sintasa lo que hace es llevar la glucosa, miren, está como un carrito, lo lleva a la glucosa. ¿Y a dónde lo inserta la glucosa? Ahí, a uniones alfa 1, 4. Y en los puntos de ramificación, porque no son cadenas lineales nomás, en los puntos de ramificación viene la enzima glucantransferasa o enzima ramificante y mete glucosa ahí. Y las demás ya no en unión alfa 1,6, porque lo demás de la cadena es alfa 1,4. Solo en el punto de ramificación. Entonces nada más son 5 reacciones. Pero si se dan cuenta, hay una sola reacción que es reversible, las demás son reacciones irreversibles. Por lo tanto, esta vía no es de formación de energía, sino es de gasto de energía. Porque se gasta ATP primero y se gasta también uridín trifosfato. Entonces, es una vía de síntesis, porque estamos formando una estructura más grande, pero se está gastando energía. Y como les decía, en, en todas las células se puede llevar a cabo esta vía de la glucogenogénesis, pero es más importante en músculo y en hígado. En músculo porque necesita grandes cantidades de energía para cumplir la función. Gracias a esto es que podemos movernos, el músculo puede realizar la actividad física que nosotros necesitemos. Y el hígado porque no solo para que el hígado funcione o para sus necesidades, sino porque el hígado también almacena, y después que se lleve a cabo otra vía, que es la glucogenólisis, pueda mantener la glicemia en sangre. Pero es otra vía, ¿ya? No sé si tienen preguntas. Si hay preguntas, nadie. Páselo la diapositiva, Disculpe, por favor. doctora, Sí, sí. la uridina difosfato glucosa, ¿qué otro nombre recibía? Dijo. No, esa es la estructura. Usted dice la enzima. Sí. Le dije que era la pirofosforilasa, ¿no? Que está ahí. Ah, Es ya, la, doctora. es la uridil transferasa, pero su nombre completo es la glucosa 1-fosfato uridil transferasa. Gracias, doctora. Entonces, pirofosforilasa o glucosa 1-fosfato uridil transferasa. Es la misma, ¿ya? Y la enzima ramificante, ¿se acuerdan? El nombre ahí está, glucantransferasa. ¿Mm? Ahora quiere darle nombre, su nombre completo es amilo alfa 1,4, alfa 1,6 glucantransferasa o enzima ramificante. ¿Dudas que tengan? Nada. Pase la siguiente diapositiva, hijo. La siguiente, eso ya vimos. Eso es como síntesis, es repitiendo lo que hemos visto anteriormente. Y en ese cuadro están las 5 reacciones químicas indicando qué enzima es la que participa y al ladito el tipo de reacción, ¿ya?
Y si se dan cuenta de las 5 reacciones, pues tenemos prácticamente reacciones irreversibles, ¿no? Y con gastos de ATP, la primera reacción se gasta ATP y en la tercera reacción se gasta también una molécula de alta energía. No es el ATP, es el uridín trifosfato, pero también es una molécula de alta energía, ¿ya? Entonces igual hay gasto de energía. Ok, ya. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, después de ese periodo de después del periodo de postprandial, después de que ya consumimos alimentos, llegó a sangre, pasó un tiempo, póngale, desayunamos a las 8 de la mañana y llegamos cerca del mediodía o 1 de la tarde. Entonces, en ese periodo, es un periodo de ayuno, no va a haber gran cantidad de glucosa, va a ir mermando la cantidad de glucosa en sangre, o sea, va a disminuir la glicemia. Entonces, ¿quién mantiene la glicemia, dijimos? El hígado, ¿no es? Entonces se va a activar la glucogenólisis, que es una vía diferente a la glucogenogénesis. Entonces, porque participan enzimas diferentes. Entonces, esta vía es vía de degradación del glucógeno para formar glucosa, ¿no? Y mantener la glicemia en sangre. Entonces, ¿cuándo se activa? Cuando baja la glicemia. Pero ya no es la insulina la que activa esta vía, ¿ya? Sino son enzimas diferentes. La más importante en el hígado es el glucagón y en otros tejidos, ¿ya? Generalmente son los beta-adrenérgicos. ¿Cuáles son esos? La adrenalina, la epinefrina, ¿no? Y la noradrenalina. ¿Ya? Entonces, esta actúa cuando el músculo necesita energía. Entonces, en el estado de alerta, cuando hay un peligro. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, esta vía de la glucogenólisis se activa cuando la glicólisis o la glucólisis sanguínea baja, cuando la glicemia baja. ¿Ya? Igual se lleva a cabo a nivel del citoplasma celular y dijimos que no es simplemente el proceso inverso a la glucogenogénesis, sino es una vía totalmente diferente porque participan diferentes enzimas. ¿Ok? Ya, entonces veamos esta vía. Fase. Este también es un resumen, pero aquí se explica todo y luego vemos reacción por reacción. Pero recalcando que la reacción 1, donde se rompe, ve una tijerita, ya ahí donde dice 1, y hay otra tijerita, ¿lo ven? La reacción 2, ¿no es? ¿Se ve? Ok, entonces, de 10 moléculas de glucosa que pueden salir afuera de la célula, 9 es catalizado por la fosforilasa, 9. Y una por esta enzima que está en la reacción 2, denominada amilo 1C glucosidasa. Entonces, 9 por la fosforilasa y una por la amilo 1C glucosidasa. ¿Quedó claro? Ok. Entonces, esta fosforilasa, ¿qué hace? Es una enzima que cataliza la ruptura. Entonces, miren, es como que cortar, ahí la tijera lo está explicando. Entonces, cataliza la ruptura del enlace alfa 1,4. Pero para que esto sea, es que ingresa grupo fosfato, pero ya no es el ATP, ¿ya? Sino es un fósforo inorgánico. ¿Lo ven ahí, la cajita de fósforo? Fósforo inorgánico. Ya, el fósforo del medio, esta fosforilasa lo introduce a la molécula de glucosa que salió. ¿Se entendió? Y entonces queda así, como glucosa 1-fosfato. ¿Quedó claro? ¿Ya? Entonces, esta glucosa 1-fosfato, como
en esa ramificación donde aparece es que solamente hay 3 glucosas, 3, pero tendría que haber más, o sea, que yo lo hice el dibujito, pero es más largo, ¿no? Tendría que haber 10, ¿ya? 6 va cortando, 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 quedan 4. Y después esas 3 que quedaron, otra enzima lo lleva a la cadena principal. No sé si puede mostrarlo la cadena principal. Se ubica, ¿no, Sebastián, cuál es la cadena principal? Sí. La que tiene más glucosa es ahí. Esas 3. Y me queda unita nada más, miren, así como se ve la amilo 1,6 glucosidasa, uninga, y ahí esa ya la corto. ¿Se entendió? 9 entonces, la fosforilasa, y esa unita que me quedó es la amilo 1,6 glucosidasa. ¿Ahí se entiende? ¿Mm? Bueno, ya. Es que para la clase hay que repasar, jóvenes, porque si no es complicado. Y entonces tenemos glucosa 1-fosfato. Y en la reacción 3, esa glucosa 1-fosfato, la fosfoglucomutasa lo convierte en glucosa 6-fosfato. O sea, lo cambia de posición nada más. Ahí les mostré paso a paso que lo va cambiando, lo va rotando, lo va rotando, y a nivel de ese grupo fosfato ya lo cambia a la posición 6. Y tengo glucosa 6-fosfato. El paso 4 es formación de glucosa. En el hígado existe esta enzima que dice que se llama glucosa 6-fosfatasa. El sustrato es glucosa 6-fosfato y la enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esta enzima cataliza la hidrólisis, o sea, mete agua para que salga el grupo fosfato y quede la glucosa solita. Y esta reacción es irreversible. Entonces ahí permite que salga glucosa. Entonces, deja en libertad, fíjense, 9 moles de glucosa por la vía de glucosa 1-fosfato de la fosforilasa y una de la amilo 1,6 glucosidasa. ¿Ya? Ahora, esta enzima, recalquen ahí, es importante, importante, porque solo se encuentra en hígado, en el retículo endotelial del hígado, riñón e intestino. Por lo tanto, como el músculo no tiene esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, toda glucosa que le llegue y se almacena en forma de glucógeno, va a haber esta vía de obtención de energía vía la glucogenólisis, pero llega hasta glucosa 6-fosfato. Y como glucosa 6-fosfato no hay receptores, no sale de la célula. Entonces, el músculo no mantiene la glicemia por la falta de esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. Yo les digo que esta diapositiva está más fácil que cualquiera para estudiar. Es que ustedes le presten atención, vuelvan a leer y tal vez repasemos con las otras diapositivas que hay, pero volvamos a esta como punto de reforzamiento de lo que ustedes estudian. Entonces, esta es una vía degradativa donde cada glucosa que salga, luego que se degrade, me va a generar energía. ¿Ya? Entonces, no hay si se dan cuenta, no hay gasto de ATP, no se gasta, ¿no? Porque el fosfato que ingresa no es el ATP que lo donó, sino que esta enzima fosforilasa es capaz de meter un fósforo intrante. ¿Ya? ¿Dudas que tengan? Ya ver. Repasen, miren, arriba dice, ¿no? Hasta que la cadena queda reducida a 4 unidades, luego interviene la oligoalfa 1,4, o también conocida como alfa 1,4 glucantransferasa, que desprende el trisacárido terminal y lo transfiere a una forma vecina por uniones alfa 1,4, quedando solamente una molécula de glucosa unida a la cadena principal mediante enlace alfa 1,6 para que la amilo 1,6 glucosidasa
rompa ese enlace, ¿ya? Que también es una enzima hidrolítica. Cambie la diapositiva. Cambie la diapositiva. Ahí, ¿no? Para que recapitulemos, existen dos tipos de enlace en la estructura del glucógeno, ¿ya? Donde haya más glucosa, Sebastián, donde haya más glucosa, más glucosa, ahí, esa va a ser nuestra cadena principal, ¿ya? Una cadena lineal. Donde haya menos glucosa, ahí, cadena primaria. Ahora, fíjense, en la cadena principal, entre glucosa y glucosa, ¿qué tipo de enlace hay? Miren ahí, sí, en todo ello. Enlace alfa 1, 4. En la cadena primaria, entre glucosa y glucosa, fíjense, no hay. En el otro lado, esa es la cadena principal. La cadena primaria, más arriba. Hay dos glucosas que están unidas entre sí, ¿verdad? No esa, la otra. Eso, también es alfa 1, 4, ¿ya? Pero en el punto de ramificación, esa también es alfa 1, 4, muy bien. Pero en el punto de ramificación, ahí es que está remarcado, el enlace es alfa 1, 6. Entonces, a ver, alguien que me diga, ¿qué tipos de enlace existe en la estructura del colágeno? ¿Qué tipo de enlace? Alfa 1, 4 y alfa 1, 6. Muy bien. Ahora, mayoritariamente, ¿qué tipo de enlace hay? ¿Qué tipo de enlace hay más? Alfa 1, Alfa 4. 1, 4. Alfa 1, 4. Ahora, Sebastián, intente mostrar en esa estructura de arriba, la en verde, aquí me parece como celeste, la gran es. Intente mostrar los enlaces alfa 1, 4, a ver, muéstrelo. Ahí, todo. ¿Y cuáles serían los alfa 1, 6? ¿Se puede ver? ¿Lo ven? ¿Todos? Sí. Sí. Entonces, hay más enlaces alfa 1, 4 y hay pocos enlaces alfa 1, 6, lo que lo hace que la estructura sea ramificada. Entonces, cada 10 moléculas de glucosa, si se dan cuenta, vayan a la cadena principal, la que vean más grande. Entonces, cada 10 aparece una ramificación, ¿va? Una ramificación y una ramificación. ¿Ya? Ok. Pase a la siguiente diapositiva. Ahora, dijimos que miren, esta me sirve para mostrar el glucógeno y dijimos que la glucosa se insertaba, ¿ya? Se iba a insertar a un glucógeno persistente, o a qué les dije cuando faltaba, ahí resáltela, si no había el glucógeno persistente. ¿A dónde se? Glucogenina. Glucogenina. Muy bien. Ya, entonces, como estamos viendo la vía de la glucólisis, entonces la degradación del glucógeno ocurre desde los extremos, pero ¿en qué enlace? ¿En qué era la fosforilasa? Que metía a su vez fósforo. ¿Qué dijimos? ¿Qué enlace? Y ahí está mostrando, miren los puntitos. Alfa Alfa 1, 1, 4. 4. alfa 1, 4. Alfa 1, 4. ¿Ok? Bien. La glucógeno fosforilasa entonces cataliza la fosforólisis de los enlaces alfa 1, 4 glicosídicos, liberando ¿qué? Yo les mostré en la diapositiva, en la primera, vuelvo a la primera, ahí, que ingresaba ¿qué? Rompía, ¿no? Rompe, la glucosa se une ¿a qué? A un fósforo inorgánico, porque es catalizado por esta enzima fosforilasa, ¿y qué sale? ¿Qué se libera? Glucosa 1, fosfato. Eso hasta 6 veces. Tin, 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 va rompiendo. Y las 3 porque quedan 4, ¿ya? Y las 4 que quedan, 3 lo lleva a enlaces alfa 1, 4. ¿Y qué me queda? Me quedaría unita, como lo que está abajo, fíjense. Es. Y esa una que quedó, que es el punto de ramificación, ya es hidrolizado ese enlace o se rompe ese enlace por otra enzima.
que se conoce como enzima desramificante. ¿Cuál es su nombre? Amilo 1,6-glucosidasa. ¿Ya me están entendiendo? Entonces, 9 glucosa van a salir por la ruptura de la fosforilasa y una por la ruptura de esta enzima desramificante o amilo 1,6-glucosidasa. Ahí lo está explicando en la diapositiva. ¿Ok? Ya, entonces van repasando ustedes. ¿Ya? Y ahí miren, es que aquí ya se ve, bueno, se ve lo mismo, la glucosa 1-fosfato. Y luego, aquí miren, ¿se acuerdan que glucosa 1-fosfato? Y me quedaban abajo, cambie la diapositiva, cambie. Esa es la primera reacción, ahora cambie nuevamente, ya la hemos visto bien. Ahí, fíjense, lo que está entre corchete va saliendo, va saliendo, va saliendo. ¿Hasta cuánto dijimos que me queda? Arriba, arriba. Arriba se ve más porque está con colores. 6 va rompiendo, rompiendo 4. ¿Y esos 3 dónde los llevaba? Fíjense, lo llevaba a otra posición que se ve abajo. Hasta que me quede, miren, me quedaban 4. Y esas 3 que están con roja, por eso dice trisacárido, lo va en la siguiente. Páselo. Esa es la glucantransferasa, fíjense. ¿Dónde lo lleva? A la cadena principal, ¿ven? A uniones alfa 1,4. ¿Y qué me queda? Es una sola glucosa unida a la cadena a través de qué enlace. Fíjense cómo está. ¿Qué enlace es ese? 6. Eso, alfa 1,6, es que es carbono 1 de la glucosa y el carbono 6 de la otra. Alfa 1,6. ¿Sí? Y los demás, muéstrenle los lineales, hijito, todo lo que se ve lineal. Lineal, lineal, muestre todo. ¿Qué enlaces son? Alfa 1,4. ¿Quedó claro? Melissa, estudia. Melissa, estudie. Está bueno, no sé si la mamá o la hermana le están mandando a estudiar a Melissa. Muy bien. ¿Dudas que tengan? Miren, aquí ya se ve cómo actúa la enzima desramificante o la amilo 1,6-glucosidasa, ¿no? Que va a romper el enlace alfa 1,6 y lo está mostrando en la siguiente diapositiva. ¿Se ve ahí? Y está con un circulito rojo. ¿Ya? Entonces, todo, chicos, es cuestión que ustedes repasen. He tratado de ponerle las diapositivas lo más claro, con dibujitos, buscando diapositivas que sean así, que le pueda ir aclarando paso a paso, pero es también ya de parte de ustedes. ¿Ya? Bueno, hasta que al final, en el hígado, ya como última instancia, la glucosa 6-fosfatasa, porque antes, ¿no? Glucosa 1-fosfato, una fosfoglucomutasa cambia a glucosa 6-fosfato y sobre la glucosa 6-fosfato participa la glucosa 6-fosfatasa para liberar. Siga moviendo, siga cambiando, cambie, siga cambiando. Y ahí muestra que en última instancia ya la enzima la enzima glucosa 6-fosfatasa rompe o quita el grupo fosfato y se libera glucosa, porque existen receptores de membrana para la glucosa. Y cambia nada más. Sí, ahí. Y ese fósforo inorgánico rápidamente desaparece. ¿Mm? ¿Ok? ¿Mm? Ahí se ve, mire. Y ya tenemos glucosa 6-fosfato que puede seguir la vía de la glicólisis en el músculo, ¿no? Pero cuando ya la glucosa 6-fosfatasa actúa en el hígado, puede salir glucosa al medio. Así sería. Y siga las diapositivas y vuelve a mostrar.
Vean, igual, ¿no? Paso a paso, se van dando cuenta de todo lo que ya hemos hablado. Siga cambiando la diapositiva y se ve cómo va saliendo de la 1 en unión alfa 1,4, de la 1, de la 2, que era la amilo 1,6 glucosidasa, en uniones alfa 1,6. ¿Ves? Ahí se muestra, ¿no? Alfa 1,6, ¿ves? Ahí, y libera glucosa. ¿Ves? Una. Y del anterior eran 9. ¿Ok? Y después ya cambia, vuelve a cambiar la diapositiva. Ya la hemos visto en la reacción 3, la fosfoglucomutasa. Cambia de posición el grupo fosfato del carbono 1 al carbono 6 y tenemos glucosa 6-fosfato. En la cuarta reacción, si es en el músculo, este paso no se da porque no hay enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no ves? Pero si es en el hígado, ¿qué dicen? ¿Se puede dar a cabo esta reacción química? El retículo endoplástico, el hígado sí Se tiene puede. la glucosa 6-fosfatazo y puede liberarse glucosa porque hay receptores de membrana y sacar afuera. Entonces, ¿quién activaba esta vía de la glucogenólisis? ¿Qué enzima? ¿Mm? A ver, ¿cómo? ¿Qué enzima? En el hígado, riñón, intestino, ¿qué enzima? ¿Qué hormona? Es que no es una hormona, es un polipéptido. ¿Qué se secreta la dingo? De las células betas del páncreas. ¿Qué célula? Glucagón. El glucagón, las células alfa, ¿no? Secreta el